Descubridores del pasado, Carter, Schliemann y las tumbas que cambiaron la historia. Bajo las arenas milenarias de Egipto, Howard Carter desveló un secreto guardado durante siglos. La tumba de Tutankamón, intacta, se abrió como un libro al pasado, iluminando los misterios de una civilización que el tiempo había casi olvidado. Heinrich Schliemann, guiado por las épicas palabras de Homero, excavó en busca de Troya, la ciudad de leyendas. Lo que encontró fue más que ruinas, era la confirmación de que detrás de cada mito se esconde una verdad esperando ser descubierta. En las profundidades de Creta, Arthur Evans desenterró el palacio de Cnosos, revelando al mundo la existencia de la avanzada civilización minoica. Entre laberintos y frescos, la historia de un reino perdido comenzó a tomar forma. En los Andes, envuelta en la neblina y el misterio, Irán Bingham encontró Machu Picchu. Esta ciudad inca, suspendida entre nubes y montañas, era un testimonio silencioso de un imperio desaparecido, esperando ser redescubierto. Sir Leonard Guley excavó en Ur y desveló una civilización que se remontaba a los albores de la historia. Entre sus hallazgos, joyas y tablillas cuneiformes narraban la vida cotidiana de un mundo sumerio perdido en el tiempo. Bajo la sombra de la antigua Jericó, Kathleen Kenyon desenterró capas de historia que se remontaban a milenios atrás. Cada estrato revelaba secretos guardados celosamente por la tierra, como si fuesen ecos de voces olvidadas que anhelaban ser escuchadas. Flinders Petrie, con su lente de innovación, transformó el polvo de Egipto y Palestina en páginas vibrantes de un pasado inexplorado. Su meticulosidad no solo descubrió artefactos, desentrañó un idioma perdido de simbolismo y poder, escondido a plena vista. Jean-Francois Champollion se enfrentó a un enigma de piedra que había burlado a eruditos por siglos. La piedra Rosette se convirtió en su obsesión, cada jeroglífico un misterio cuya solución prometía desvelar los secretos de una civilización entera. La figura imponente de Ramsés II, transportada a través de mares y desiertos por Giovanni Battista Belzoni, parecía susurrar antiguas maldiciones y bendiciones a aquellos que osaban perturbar su eterno reposo. Este acto de audacia marcó el inicio de una era de descubrimientos y controversias. Alfred Kidder, en las profundidades del suroeste de EU, descifró las historias ocultas en las ruinas ancestrales. Cada hallazgo era un hilo de un tapiz mucho más grande, tejiendo una narrativa de culturas perdidas que alguna vez florecieron bajo el sol implacable. En las sombras de la historia, C.W. Serem, con una pluma en mano, desentrañó los secretos milenarios. Su libro, Un faro en la oscuridad, invitó a los mortales a adentrarse en los enigmas de dioses olvidados y tumbas silenciosas. Cruzando océanos de teorías, Tore Heyerdahl desafió la creencia establecida. Con una balsa y el coraje de los antiguos, navegó hacia la verdad, revelando que los confines del mundo estaban más entrelazados de lo que jamás imaginamos. En el vasto desierto, Gertrude Bell, con mapa en mano, trazó líneas que iban más allá de la geografía. Sus descubrimientos no solo cambiaron fronteras sino que también desvelaron la riqueza de una región envuelta en misterio. Bajo las aguas frías y oscuras, Robert Ballard encontró lo inencontrable. El Titanic, un leviatán de acero, yacía en un lecho marino, sus secretos preservados en el abismo. Este hallazgo unió pasado y presente en un abrazo gélido. Mary Leakey, en las profundidades de África, escarbó más que tierra, excavó la esencia misma de la humanidad. Cada herramienta desenterrada, cada fósil revelado, era un susurro de nuestros ancestros, un eco de nuestros orígenes más remotos. Bajo el ardiente sol africano, Louise Leakey, junto a su esposa Mary, descifraba los susurros del pasado prehistórico. Su pasión por desenterrar los secretos de la humanidad los llevó a la garganta de Ouldewo, donde las piedras hablaban de eras olvidadas. En las profundidades de la selva mesoamericana, John Lloyd Stephens tropezó con ruinas mayas que se erguían como guardianes del tiempo. Cada piedra y cada glifo eran páginas de un libro olvidado, esperando ser leídas por aquellos dispuestos a escuchar. Egastes Pitt Rivers, con su meticulosa obsesión por la organización, transformó el caos en orden. Su visión revolucionaria desentrañaba historias ocultas en pequeños artefactos, convirtiendo cada descubrimiento en un eslabón perdido de la gran cadena de la historia humana. En el silencio de su estudio, Michael Ventris enfrentó el enigma del lineal B.
como un detective del pasado, decodificó mensajes de una civilización que había permanecido muda durante milenios, abriendo una ventana a los secretos de la antigua Micenas. James Maillard, en las llanuras de Anatolia, reveló a Cataluyuk un laberinto de historias enterradas bajo el polvo del tiempo. Este descubrimiento no solo desafió nuestras nociones de urbanismo primitivo, sino que susurró la posibilidad de civilizaciones aún por descubrir. En las sombras de la historia, Sir Mortimer Wheeler revolucionó la arqueología con su meticulosa metodología, desenterrando capas de tiempo con una precisión casi quirúrgica. Sus técnicas rigurosas desvelaron secretos milenarios, abriendo ventanas a mundos olvidados. Gordon Childe, con su mente teórica, propuso el concepto de revolución neolítica, cambiando para siempre nuestra comprensión de la evolución humana. Su legado, una invitación a mirar más allá de los artefactos, a comprender las transformaciones de las sociedades antiguas. En un giro inesperado, Howard Barclay Fell se adentró en el misterio de posibles contactos precolombinos entre Europa y América. Sus teorías, aunque controversiales, desataron debates apasionados sobre los límites de nuestra historia conocida. Yigael Yadin, en las áridas tierras de Masada y Hase, halló fragmentos de la antigua Israel que resplandecían con el brillo de la verdad entre las ruinas. Sus descubrimientos, claves para entender el complejo tapiz de la historia bíblica. Dorothy Garrett, pionera y primera mujer en romper barreras en Cambridge, exploró las profundidades del Paleolítico. Sus hallazgos en las cuevas prehistóricas desafiaron las nociones de la evolución humana, envolviéndonos en el misterio de nuestros propios orígenes. En las sombras de la historia inglesa, Aylmer Teckwall susurraba secretos del pasado, desentrañando misterios ocultos en los nombres de lugares. Su labor no solo iluminaba caminos antiguos, sino que también abría puertas a historias olvidadas. Seji Hawass, bajo el abrasador sol egipcio, se adentraba en las profundidades de las pirámides y el Valle de los Reyes. Cada descubrimiento, un peldaño más hacia el entendimiento de una civilización envuelta en enigmas, dejando al mundo en perpetuo asombro. Mark Liner dedicó su vida a desvelar cómo las imponentes pirámides egipcias emergieron del desierto. Sus investigaciones revelaban no solo la magnificencia de estas estructuras, sino también los susurros de quienes las construyeron, en una época donde la magia y la realidad se entrelazaban. Kathleen Martínez, en su incansable búsqueda de Cleopatra, navegaba a través de leyendas y signos codificados. Cada pista era un hilo de Ariadna en el laberinto de la historia, prometiendo revelar uno de los secretos más seductores de la antigüedad. La historia, un vasto océano de misterios, es navegada por arqueólogos como estos, quienes, armados con pincel y pala, buscan desenterrar los secretos más oscuros. Entre ruinas y escrituras antiguas, cada hallazgo es un susurro del pasado, esperando ser escuchado. Heinrich Schliemann, movido por una pasión legendaria, dedicó su vida a la búsqueda de Troya, la ciudad de Homero. Su determinación le llevó a desenterrar las ruinas de lo que él creyó era la ciudad sitiada por los griegos, convirtiendo su sueño en realidad. Kathleen Kenyon, con su meticuloso trabajo en Jericó, logró desenterrar capas de historia que narraban la evolución de civilizaciones milenarias. Su excavación en este sitio bíblico desveló evidencias de asentamientos humanos que se remontan a miles de años atrás. Arthur Evans, fascinado por las leyendas de Creta, redescubrió el palacio de Cnosos, llevando a la luz un complejo laberinto que alimentó la leyenda del Minotauro. Este descubrimiento transformó nuestra comprensión de la civilización minoica, destacando su avanzada cultura. Robert Ballard, en una expedición que combinó ciencia y tecnología, localizó los restos del Titanic en las profundidades del Atlántico Norte. Este hallazgo no solo marcó un hito en la exploración submarina, sino que también revivió las trágicas historias de aquellos que navegaban en él. Seji Hawass, con su sombrero característico, ha sido una figura clave en el estudio de las pirámides de Gizeh. Su pasión por descifrar los enigmas de los faraones ha iluminado aspectos ocultos de estas antiguas maravillas, ofreciendo nuevas interpretaciones sobre la vida y rituales del antiguo Egipto. Mary Leakey, en las áridas tierras de la Etoli, Tanzania, encontró huellas petrificadas que transformaron nuestra comprensión de la evolución humana. Estas pisadas, selladas en ceniza volcánica hace millones de años, demostraron que nuestros ancestros caminaban erguidos mucho antes de lo que se pensaba.
Sir Leonard Woolley, al excavar en Ur, una de las ciudades más importantes de la antigua Mesopotamia, reveló una civilización de incomparable riqueza. Sus descubrimientos, desde elaborados objetos de oro hasta complejas estructuras urbanas, iluminaron la vida en la cuna de la civilización. Jean-François Champollion, al descifrar la piedra Rosette, abrió las puertas a un mundo perdido. Su tenacidad para entender los jeroglíficos egipcios permitió a la humanidad acceder a siglos de historia, religión y cultura de una de las civilizaciones más enigmáticas. Hiram Bingham, envuelto en la neblina de los Andes, redescubrió Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Su exploración en 1911 reveló al mundo un complejo de impresionante belleza y sofisticación, ofreciendo vislumbres de un imperio que floreció en las alturas de Perú. Tore Heyerdahl, impulsado por una teoría audaz, navegó a través del Pacífico en la balsa Kon-Tiki, demostrando que antiguas civilizaciones podían haberse conectado por mar. Su expedición de 1947 desafió las percepciones sobre las capacidades marítimas precolombinas, vinculando continentes y culturas distantes. Alfred Mausla, pionero en la documentación de las civilizaciones mayas, utilizó la fotografía y el papel de calco para preservar inscripciones y artefactos. Su meticuloso trabajo en el siglo XIX abrió una ventana invaluable a un mundo antiguo, enriqueciendo el conocimiento de una cultura compleja. Jon Lloyd Stephens y Frederick Casaubon, en una épica aventura por Centroamérica, redescubrieron las ruinas mayas para el mundo occidental. Sus relatos y dibujos de ciudades perdidas como Copán y Palenque capturaron la imaginación de su época, redefiniendo la comprensión de civilizaciones antiguas. Giovanni Battista Belzoni, un hombre de muchas facetas, se aventuró en Egipto desenterrando tesoros como la tumba de Seti. Su encuentro con los colosos de Memnón y el templo de Ramsés II en Abu Simbel reveló la magnificencia del antiguo Egipto al mundo. Flinders Petrie revolucionó la arqueología con su enfoque científico, introduciendo métodos de excavación sistemáticos y estratigráficos. Sus investigaciones en Egipto y Palestina no solo descubrieron artefactos, sino que también establecieron una cronología precisa para el estudio de las civilizaciones antiguas. En los albores del siglo XX, una figura insigne emergió en el vasto desierto de Mesopotamia, Gertrude Bell. Esta intrépida exploradora, dotada de un espíritu indomable, se embarcó en una misión no solo de exploración, sino de salvaguarda. Su legado más perdurable fue la fundación del Museo de Irak, un bastión de protección para las reliquias de antiguas civilizaciones, asegurando que el patrimonio cultural de la región no se perdiera en las arenas del tiempo. Ian Hader, por otro lado, se adentró en las profundidades de la historia humana en Çatalhöyük, Turquía. A través de meticulosas excavaciones, reveló las complejas dinámicas de las primeras comunidades agrícolas. Su trabajo no solo arrojó luz sobre los albores de la sociedad humana, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre la organización social y la religión en el Neolítico. Dorothy Gareth, una pionera en la arqueología, se aventuró en las cuevas del Levante, desenterrando evidencia crucial del Paleolítico Superior. Sus hallazgos, incluyendo herramientas de piedra y restos humanos, proporcionaron una ventana invaluable a la vida de los primeros humanos en una región crítica para entender los patrones de migración y evolución humana. James Maillard, al descubrir Çatalhöyük, no solo desenterró las capas de una de las primeras ciudades conocidas, sino que también nos sumergió en los misterios de culturas neolíticas. A través de sus descubrimientos, nos acercamos un paso más a comprender las dinámicas sociales, económicas y religiosas de las sociedades prehistóricas. Finalmente, Mortimer Wheeler revolucionó la arqueología no solo a través de sus descubrimientos, sino mediante la introducción de un rigor metodológico sin precedentes en las excavaciones. Su enfoque sistemático y su insistencia en la precisión no solo elevaron la arqueología a una ciencia, sino que también aseguraron que los relatos del pasado se construyeran sobre fundamentos sólidos. En la penumbra de las bibliotecas y el polvo de las excavaciones, C.W. Serem emergió como un faro de luz, narrando con maestría las crónicas olvidadas del pasado. Su pluma no solo exhumó civilizaciones antiguas, sino que las trajo a la vida en el imaginario colectivo, demostrando que la arqueología no era meramente el estudio de los huesos y ruinas, sino el espejo del alma humana a través de las edades. En un giro inesperado de la ciencia, Luis y Walter Álvarez abrieron un portal hacia una comprensión más profunda de nuestro frágil lugar en el cosmos.
El impacto de Chicxulub no fue solo un evento catastrófico que selló el destino de los dinosaurios, sino también una llave maestra que desbloqueó los misterios de los ciclos de la vida y la muerte en nuestro planeta. Su trabajo es un recordatorio de que, en el tejido del tiempo, cada hilo cuenta una historia de resiliencia y transformación.